Esto es Muñecas de la Noche. Con ustedes, el mamadero y qué tamañón. Hola muñecos, pues bienvenidos una vez más, ¿qué tal? Al canal Muñecas de la Noche. Y pues hoy vamos a hablar sobre un tema muy fuerte, porque me quiero, me cuido. Mitos sobre las IT, ¿qué tal? Ay, qué fuerte, pero ¿quién tenemos de invitado, hermano? Ay, ya sé, pues hoy como siempre, pues tenemos a un profesional en el tema, el doctor Luis Castillo, ¿qué tal? Ay, que sí qué es fuerte. Ya sé, que es médico cirujano, partero por la UANL, actualmente secretario del COESIDA, Consejo Estatal del SIDA, así con todas sus palabras, ¿verdad, doctor? Y jefe del programa de VIH, hepatitis C y las infecciones de transmisión sexual. ¿Cómo está, doctor? ¡Bienvenido! Muy bien, contento de que me hayan invitado a esta entrevista para conocer un poquito más del tema, que creo que es muy importante y relevante para todos nosotros. Ay, ¿cómo se siente al lado de estas Mujeronas, dices tú. Estoy muy nervioso, pero bueno, aquí trato de mantenerme en cordura. Yo no muerdo, doctor, bueno, a veces. Yo chupo. Pero bueno, ¿les parece, muñecos? Y vamos entrando un poquito en el tema. Doctor, ¿cómo definiría qué son las ITS? Fíjate, las ITS son las infecciones de transmisión sexual. Y es importante porque mucha gente las conoce como enfermedades de transmisión sexual. Pero no todas las infecciones se transforman en enfermedades. Por eso, el término correcto es infecciones de transmisión sexual. Ay, doctor, yo era una de esas que creían que eras ITS. ¿Cómo te quedas, hermano? Pues, ¿qué tal? Pues para eso estamos haciendo este videito, porque así como tú, pues hay muchas dudas, muchos muñequitos. Tenemos la duda, doctor, y a veces dicen, ay, es fácil, métete a Google y ahí encuentras, pero pues no toda la información que aparece en las redes, pues es cierta, ¿verdad, doctor? No, pues tenemos que ver de fuentes confiables siempre, porque acuérdate que aquí lo bueno o malo es que a veces nos pasamos de las percepciones de uno o las experiencias propias, y muchas veces es lo que desinforma porque nos preguntamos entre nosotros y no buscamos a un profesional que te diga lo que es correcto o lo que es incorrecto. Ay, así es, por eso hoy, muñecos, les traemos a un letrado en la materia, dices tú. ¡Y soporte! Ay, pero arráncate, hermano. Ay, ya sé, pues no, ¿le parece, doctor? ¿Cómo le digo, doctor Luis? Ay, es que me tiene bien nerviosa, doctor. Ay, qué fantasía que está, imagínate. Bueno, en el litro, aparte de todo el currículum, nos faltó agregar que era muy guapo, está muy guapo. Ay, es que eso se ve. O sea, ya te imaginabas de enfermera aquí, Ay, ya sé toda la fantasía. Pero bueno, Ya puedo contratar de enfermera. sí, doctor. Podemos ser su staff, doctor. Yo de medio tiempo, y si no, pues, ¿qué tal así limpiando que la canilla? Ay, qué fuerte, qué fuerte. Yo de su recepcionista. Pues, ¿qué les parece? ¿Qué les parece, doctor? Hay muchos mitos sobre las ITS. Y pues, ¿qué le parece si podemos comenzar con el primero? A ver, vamos. Primer mito, que no se pueden tener varias ITS a la vez, doctor. ¿Se pueden tener varias? Sí, porque las infecciones de transmisión sexual hay unas que son curables y unas que no son curables. Pero ojo, que no sean curables no significa que no se puedan controlar, porque las que no son curables son controlables. Ejemplo, tú puedes tener gonorrea, sífilis, clamidia, que son enfermedades curables. Consultas, te dan tratamiento, se curan. ¿Se pueden volver a enfermar? Sí. ¿Cuántas veces en la vida? Las veces que tú tengas los factores o los comportamientos para adquirir una ITS. Y tenemos las curables, que son las que acabo de mencionar, y las no curables, que son las controlables, por ejemplo, como el VIH. El VIH no tiene una cura, pero es una enfermedad que es controlable. Tomas tratamiento y el virus queda en tu cuerpo, queda como dormido, ya no provoca problemáticas en tu cuerpo.
Por eso Doctores, tenemos las dos enfermedades. doctores, cuando se comenta o se dice que es indetectable el estatus. Sí, cuando una persona tiene VIH, que es importante que a veces tenemos la diferencia, VIH seropositivo, que mucha gente tiene esa idea todavía de los 90, el seropositivo, ese ya no existe, ya no hay seropositivos. ¿Por qué? Porque ahora todas las personas son personas que viven con VIH y son personas que están controladas. El control se le llama indetectable, que indetectable significa que el virus del VIH está en la menor cantidad en tu cuerpo, lo cual hace que la enfermedad no se pueda transmitir. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos lo controlable, ahora hay una cuestión que se llama indetectable, intransmisible. Es una persona indetectable, es intransmisible, que significa que no puede contagiar la enfermedad. Ay, ¿cómo te quedas, Elma? Mucha No, información. yo aquí tomando nota y mira, muy atenta al doctor. Pero ¿qué tal? ¿Cuál es el segundo mito? Bueno, pues el segundo mito, a lo mejor ya ahorita nos lo va a complementar el doctor Luis. Segundo mito, dice, ¿todas las ITS se curan? Pues como les decía, están las curables como las más comunes. Las más comunes es como el herpes, como la gonorrea, como la clamidia, como la sífilis. Son enfermedades que tienen tratamientos, se curan. Y son las que tienen tratamiento, no se curan, pero se controlan. Como el VIH, como el virus del papiloma humano, como la hepatitis B, entre otras. Entonces hay unas que sí se curan y otras que se controlan. No. Lo importante, ¿cuál es? Es detectarlas a tiempo y buscar atención médica de manera oportuna y con personal que sepa de infecciones de transmisión sexual. Porque podemos ir con cualquier médico, no. Tenemos que ir con una persona especialista en infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta los mismos médicos desinformamos porque no tenemos conocimiento. Y otro, muchos médicos no estamos sensibilizados en que las infecciones de transmisión sexual, a pesar de que afectan a toda la población, tienen ciertas poblaciones muy específicas que son más características o que tienen una mayor predominio o prevalencia, que se le llama. Entonces, esas poblaciones, por ejemplo, son los hombres que tienen sexo con hombres, los trabajadores sexuales, hombres y mujeres, mujeres trans, privados de la libertad, migrantes, etc. Entonces, esas poblaciones tienen un mayor riesgo, mas no significa que todas las demás no puedan tener un riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo de una infección de transmisión sexual es no tener protección durante el sexo, durante la penetración, durante el sexo oral, durante el jugueteo, porque ahí es donde también volvemos a decir, solamente la penetración provoca infecciones de transmisión sexual, no, el contacto. Hay enfermedades que son por contacto, por ejemplo, el virus del papiloma humano. Contacto, sin penetración, lo puedes contagiar. Por ejemplo, otras son los piojos púbicos, es el contacto de tu cuerpo, las famosas ladillas. Entonces, a una amiga le pasó, doctor. ¡Qué fuerte! Entonces, hay unas que son por contacto y hay otras que son por penetración. Entonces, ahí tenemos que saber que mucha gente a veces se confunde, que tiene que haber siempre penetración para una infección de transmisión sexual y no, a veces puede haber un contacto sexual y eso también nos puede provocar. Ay, qué fuerte, pero ay, muñeco, tomen nota. Con esto vamos al mito número 3, doctor Luisito. Ay, pues ya empezaron. Ay, ya, bueno, porque estás muy concienzuda. Ay, claro que no soy una profesional. Doctor, ¿el preservativo logra evitar el contagio de cualquier tipo de AIDS? Primero te voy a hacer una corrección. Primero, ya no es preservativo, ahora es condón. Se llama, el término correcto es condón. Okay. Y ya no son condones masculinos y femeninos, porque los condones no tienen género, son condones internos y externos, porque toda la población puede utilizarlos. Un condón interno para regiones vaginales o regiones anales y un condón externo para penes, genitales externos, etc. Por eso ya, no preservativos, no condones masculinos, no condones femeninos. Ay, doctor, es que ya ve que cómo somos los mexicanos, que hasta globito le decimos. Ay, qué globito. Ay,
Ay, no, qué fuerte, pero qué bueno saberlo, doctor. Y entonces, el condón externo, que es el que recubre principalmente el pene, nos protege contra las infecciones de transmisión sexual, sí. En su mayoría, arriba de un 99%. La única infección por el cual puede un riesgo menor, que hablamos del 100%, un 95%, es el virus del papiloma humano. Porque el virus del papiloma humano es tan pequeño que puede pasar los microporos del condón. ¿Qué? Entonces, también el condón no nos protege en todas las infecciones de transmisión sexual. Nos protege arriba del 90%, pero puede haber, mucha gente me dice, es que yo siempre usé condón y ¿por qué me salieron? Porque es un método que no es 100%. Sí, no podemos decir, yo te puedo decir para embarazo si es casi el 99.99, para prevenir un embarazo, para una gonorrea 99.99, pero un BPH es un 94, 95 y ahí va bajando. Puede darse el caso. Ay, qué fuerte, doctor. Doctor, pues hablando de otro mito, el mito número 4, el VIH es lo mismo que el SIDA. No. Aquí en los dos términos es bien importante porque ya después de la epidemia de 1990, donde era un gran mito y un gran miedo en estigma, ahora cambiamos por derechos humanos, cambiamos ahora a decir, todas las personas que tienen la infección por VIH son personas que viven con VIH. La categoría SIDA solamente se utiliza para el personal médico que atiende a la población. Y la categoría SIDA solamente la definimos los médicos cuando evaluamos a un paciente con un recién diagnóstico. Ya no se denomina o ya no se usa que yo diga, esta persona tiene SIDA y esta persona tiene VIH. No, las dos personas de una manera social viven con VIH. De una manera clínica, para nosotros los médicos, sí dividimos VIH, que es la enfermedad asintomática, con el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia humana, que tiene síntomas, tiene signos y tiene enfermedades que se llaman enfermedades definitorias de SIDA. Entonces, pero eso no sirve a los médicos. A la población de manera social no les sirve, porque hablar de SIDA, hablamos de estigma, hablamos de muerte, hablamos de miedo. Entonces imagínate que antes tú le decías a una persona, ¿tienes SIDA? Pues la persona pues claramente se paniqueaba, la gente le daba miedo, le daba, decía, no, ya me voy a morir, ya tengo SIDA. Lo asociabas con la muerte. Es bien satanizado el término, doctor. Ay, no, qué interesante, doctor. Y pues el mito número 5, todas las IF presentan síntomas. No. Pueden presentar síntomas al inicio, pero muchas son asintomáticas. Tienen un periodo que no hay síntomas. Hay unas que pueden no tener síntomas en 2-3 días, pero hay otras que pueden durar años. Por ejemplo, el virus del papiloma humano puede estar entre 8 y 10 años sin dar síntomas. ¿Qué? El virus del VIH puede estar 5 o 6 años sin dar síntomas. Y entonces tienes la enfermedad, pero no se te ha manifestado. Pero sí puedes ir pasando la enfermedad. Entonces, sí es importante, ante primer sospecha, uno, estarte checando. Si tú tienes una sexualidad plena, porque aquí cortamos la promiscuidad, porque no existe la promiscuidad para tener más riesgo. Aquí es sexo no protegido, es igual a tener riesgo a una infección de transmisión sexual, cual sea con quien tengas tu sexo. Entonces, si tú tienes sexo, porque es una persona con una sexualidad plena y te gusta tener sexo continuamente con personas diversas, pues tú tienes que decir, oye, tengo que estarme checando cada 3 meses, 4 meses, checar que no aparezca nada en tus partes, checar que todo esté bien y ante cualquier situación, porque uno conoce su cuerpo. Ay, claro. Pues ir con un médico especialista y decir, oiga, doctor, fíjese que acá abajo o acá atrás tengo algo raro diferente. Y entonces, de acuerdo a los gustos de la persona, vienes a un lugar donde puedas tú platicar de todos tus padecimientos sin el miedo ni el estigma de decir, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Mucha gente no quiere atenderse verrugas porque están en la región anal.
qué vergüenza, ¿qué me va a decir el médico? Me va a decir que... pudor. O me va a decir que uso esa área para penetración cuando no se debe de usar. Entonces, tenemos mucho estigma y hay muchos médicos que somos muy estigmatizantes. Entonces, tenemos que buscar un especialista que tú le puedas platicar todo lo que haces para que el especialista te pueda decir, oye, es esto, hay que tratarlo de esta manera, y no satanizar las ITS, sino atender las ITS para prevenir complicaciones, que es lo más sano. Sin miedo, lo importante pues es atenderlo en tiempo, detectarlo como acaba de comentar, doctor. Otro mito, doctor, dice, el hecho de haber contraído una ITS una vez asegura que no podrás volverte a tenerla en el futuro. No. Las ITS, a excepción de VIH y virus de papiloma humano, que no son curables, todas las demás son curables. Entonces tú tomas tratamiento, la curas, pero te puedes volver a enfermar o contagiar de la infección. Entonces, por ejemplo, yo me puedo dar gonorrea en el 1995 y en el 2002 otra vez y en el 2018 otra vez. Y no significa que porque me dio una vez me va a estar saliendo. Simplemente es porque tengo relaciones sin protección con personas que mejor tenían la infección y pues se volvió a presentar. Y se volvió, pero no es la misma infección. Mucha gente piensa, no, es que ya me salió una vez y la voy a tener todo el tiempo. No, solamente virus de papiloma humano y VIH son las que no son curables. Son las que se controlan, nada más. VIH con tratamiento antirretroviral y virus de papiloma humano tratando la enfermedad clínica o la vacunación, sea antes de que se presenten lesiones o la vacunación posterior a que se presenten lesiones. Ay, qué fuerte. No, doctor, pues, mucha información. Sé que está, pues el siguiente mito de las ITS, pues creo que ya lo contestó, que si son fruto de la promiscuidad. Ay, no, pero pues ya nos dijo que no, ¿verdad, doctor? Pues simplemente es sexualidad. La promiscuidad debemos de estarla tachando, digamos, va a tener más riesgo si tienes relaciones sexuales sin protección, pero fíjate, lo que es estadísticamente significativo es que gente que tiene mayor número de relaciones sexuales sin protección es más consciente de detectarse más enfermedades que la que tiene poco sexo, porque confía más, porque tiene poco y no se cuida, y tiene mayor riesgo. Fíjate, es como que una controversia, ¿verdad? Una controversia fuerte. Pues eso a lo mejor va de la mano al siguiente mito. Dice, mantener una buena higiene genital ayuda a evitar las ITS. Pues vete, ahí tendríamos que ver, por ejemplo, cuando son enfermedades por contacto, por ejemplo, si hay piojos púbicos, si tienes lesiones ya aparentes de una infección y sigues teniendo relaciones sexuales, si tienes úlceras, si tienes ganglios inflamados. Entonces ahí como que puedes decir que tiene algo que ver, sí y no. ¿Por qué? Porque imagínate que tú vas a tener una relación sexual y tienes una úlcera en el pene. ¿Tendrás relaciones sexuales con esa persona? Pues obviamente no. Entonces ahí es como cuando yo les digo, cuando tú ves a una persona, pues tú tienes que ver todo bonito, ¿no? Todo lindo, todo limpio. Digo, no es como para tomarse la selfie, doctor, pero pues sí se debe de ver bonito, limpio. O si huele feo, ¿harían algo ustedes? Ay, no. Ay, pero que cada cochinos que tienen sus fetiches, puede darse también. Muy respetable, pero pues ya. Y aquí hablamos, por ejemplo, lo que son los lavados anales. Hablamos cuando se habla de la población de hombres que tienen sexo con hombres. ¿Es correcto o incorrecto hacerse un lavado anal? ¿Ustedes qué creen? Ay, pues no sé, yo también he escuchado, doctor, y a lo mejor ahorita me va a sacar de esa duda de que también hacerlo continuamente. A lo mejor sí, no, doctor. Es riesgoso también hacerlo continuamente. Porque vino unas personas, está muy una controversia. Unos dicen que por higiene es mejor hacerlo, y otros dicen que lastimas más las mucosas, lastimas más tu sistema de protección ante una penetración, vas a dejar lastimado, y viene otra penetración que es una lastimadura, entonces que el riesgo se incrementa. Entonces es algo controversial,
porque debe tener una limpieza, pero no un exceso de limpieza, por ejemplo. A lo mejor una dieta así de cositas blandas, que caldito de agüita. Si vas a usar aquellito, pues a lo mejor cuida tu alimentación un día antes, unas horas. Pues y así evitas, como dice el doctor, ponerte en más riesgo. Ay, ya sé. Oiga, doctor, y otro mito es las ITS se pueden contraer solo cuando se es joven. Fíjate que ahí también ha cambiado mucho, porque la sexualidad como que ya no es de jóvenes. Ya tenemos ITS en personas arriba de 50 años que son los nuevos 30. Ay, y hay sí, gente que tiene los 60, los nuevos 40. Entonces hay gente que a veces a mí me dicen, oye Luis, me conviene vacunarme contra el virus del papiloma humano porque yo leí que la vacuna es hasta los 49 años. Yo tengo 60 años. Y yo digo, ¿cuántas relaciones sexuales tienes al mes? No, pues todavía 1 o 2 por semana. Digo, pues tienes el riesgo, vacúnate. Porque si tú dijeras, ya no tengo, yo te diría, pues no te vacunes. Pero si sigues teniendo una vida sexual activa, independientemente de la edad que tengas, pues tienes que tener protección y cuidado, o hay autocuidado. La edad no tiene algo que ver, sino es el momento en que tú ya no decidas o decidas ya no tener relaciones sexuales. ¿Qué tanta actividad, verdad, doctor, tengamos? Porque hay gente que no tiene 40, 50 años y decide ya no tener. Y hay gente que tiene más de 60, han de conocer ustedes más que un yo. segundo aire. Sí. Ay, qué fuerte. Oiga, doctor, otro mito. La píldora anticonceptiva protege de la ITS. No, la píldora anticonceptiva solamente es para prevención de embarazos. Entonces no previene contra las ITS. Que es lo mismo el mito con el PrEP. El PrEP solamente previene contra el VIH y no contra otras ITS. Está muy de moda, doctor. Fíjate que está muy de moda y es alguna estrategia muy padre, muy chida. A mí en lo particular creo que es una alternativa de protección buena, pero lo que sí veo y he estado viendo en nuestra población es que no entienden que protege solamente contra VIH. Y entonces hay otras infecciones de transmisión sexual que se pueden transmitir, la gonorrea, la sífilis, la clamidia, el papiloma, etc. Entonces, tenemos que como que reconcientizar que es bueno el PrEP, sí es bueno, pero también prevenir y control de otras infecciones. Ay, no, lo mejor es estar en castidad como yo. Ay, por favor, por favor. ¿Tú le crees? Ay, no, esta niña tiene de cerrada, pero la mente. Grosera, yo soy de valores. Ay, por favor. Oiga, doctor, y otro mito es usar doble condón, doble protección, protege de las ITS. No, lo único que vas a hacer es que te estrangules el pene, ¿verdad? Y que claramente, pues no te va a servir ni para tener una mayor erección, porque es un Ni mito también, placer, ni supongo. placer, ni prevención. Entonces, realmente usar 2 condones externos, o utilizar un condón interno y un condón externo con mayor protección, no te sirve. ¿Qué es lo ideal? Condón externo y lubricante a base de agua. Lubricante, no saliva, no crema Nivea, no vaselina. ¿Por qué? Porque la vaselina o los vaselinatos provocan en la fricción, provocan calor y rompen el látex. Entonces, pues tiene que tener lubricante a base de agua. Fíjate que aquí hay otro porque mucha gente les gusta el lubricante aceitoso. ¿Por qué? Porque dicen que resbala más. ¿Ustedes qué creen? Ay, qué rico, Ay, pues pues yo puede, tú que sí, pero ¿cuál es el recomendable, doctor? El recomendable es que sea un lubricante a base de agua. Porque a base de agua no hay fricción con el condón, por lo cual no se tiende a romper. Pero luego se seca bien rápido. Pues hay que volver a reutilizarlo. Ay, pues Ay, sí, ya sé. tenerlo ahí a la mano. Sí, porque si no utilizan saliva. Y entonces vuelve a ser lo mismo. La saliva va perdiendo el látex y el lubricante que tiene el condón y lo que hace es que se sienta más reseco, pues es mayor lubricante. Fuerte, pero sí. No al salivazo, no al salivazo, muñequitos. Ojo, muñecos. Ahí sería usar lubricante a base de agua y condón externo. Ay, ¿cómo se queda? ¿Cuál sigue, güey? Pues sigues tú, ¿qué tal? Ay, es Número 12, ahí está, verdad, es niña. verdad. Doctor, este a lo mejor va de la mano a lo que ya nos ha comentado. Otro mito es, si se ve bien, no hay riesgo. Pues no, porque hay enfermedades que no se manifiestan, por ejemplo, el VIH. El VIH tiene una parte que tiene como entre 5 o 6 años que no se ve, pero ya la persona lo tiene y lo transmite.
Entonces, sin saberlo. Y es en el momento en como que todo el mundo está en su mejor apogeo. Porque el VIH tiene una parte que te empieza a quemar grasa. Entonces es una gente que empieza a tener mejor cuerpo. Porque empieza a perder grasa y se ve mejor. Pero ya está en ese proceso catabólico, que significa que está perdiendo grasa del cuerpo. Y entonces la gente dice, no, oye, cada vez me veo mejor, pero no estoy haciendo ejercicio, estoy bajando de peso, me estoy viendo muy bien. Y pues tal en tu mejor apogeo, ¿verdad? Y ahí es donde hay el riesgo, porque no se utiliza la protección. O sea, no todo es lo que parece, dicen por ahí. ¡Ay, qué fuerte! Oye, doctor, a ver, este mito creo que es muy importante. Esto es muy importante porque solamente a los gays adquieren infecciones de transmisión sexual, doctor. No solamente. Todas las personas que tengan sexo sin protección tienen riesgo de tener una infección de transmisión sexual. Pero aquí hay un pero. Las personas o los hombres que tienen sexo con hombres tienen un riesgo más incrementado. ¿Por qué? Porque tienen una sexualidad más plena, más libre. No traen tanto el tabú de no tener tanto sexo o dejar de tenerlo, por ejemplo, como una mujer o como otra persona muy en sistema tradicional que vea mal el tener sexo. Los hombres que tienen sexo con hombres pues realmente tienen una sexualidad más plena, más libre. Hay una libertad, pero también conlleva responsabilidad, muñecos. Hay otro mito, muñecos. Si tu pareja tiene una ITS, ¿lo notarás o se nota? Pues luego como que las mismas preguntas, unas sí, otras no. Entonces ahí siempre tenemos que estar viendo si tú hablas con tu pareja de exclusividad sexual. Ahí tendríamos que darle ojo, porque no sabemos, ¿verdad? Ahí tendría que tener mucha comunicación en parejas. Pero ahorita hay algo bien importante. En las mujeres mexicanas, el factor de riesgo para adquirir una infección de transmisión sexual es estar casadas. ¡Ay, qué fuerte! No me diga, doctor. Entonces, imagínense, con esa estadística que nos dice, pues lo podemos pasar que no solamente las mujeres, las relaciones, creo que las relaciones estables y que viven una exclusividad sexual pueden también caer en la misma estadística. Ay, qué fuerte, doctor, pero nos dicen las estadísticas. Oiga, doctor, y pues ya hay muchos más mitos, pero tomamos los principales y los que los muñequitos pues nos estaban haciendo. El último de los mitos, doctor, con el tiempo una ITS desaparece sin tratamiento. No, ninguna ITS desaparece con el tratamiento. Siempre va a estar ahí. A lo mejor no está manifestada clínicamente, que es el error que tenemos, pero ahí siempre va a estar. Y con la evolución del tiempo va a manifestarse y va a dar complicaciones. Acuérdense que toda enfermedad no tratada se complica. Es tarde que temprano tendremos una complicación de una infección de transmisión sexual. Sí, doctor, es que a veces nos hacemos las locas y decimos, ay, no es por la edad, o va a desaparecer, pero ya venimos cuando ya traemos todo el frutero ahí, escoriado. ¡Qué fuerte! Pero pasa, ay, muñecos, no los van notando, mucha información. Oiga, doctor, ¿y nos puede dar así tipo psicorecomendaciones de qué hacer en caso de que notemos algo diferente en nuestras partecitas? Muy bien, aquí lo importante es, ante toda lesión que nosotros encontremos en nuestros genitales, por pequeña o por que no se vea mucho, siempre hay que consultar. Cualquier úlcera, cualquier granito, cualquier cambio de color, cualquier laceración que tengamos, cualquier secreción, tanto en pene, ano, tenemos que consultar, tenemos que tener una salud de nuestras áreas genitales, tanto genitales externos como en región anorrectal también. Las enfermedades en la salud anorrectal como los hemorroides, las fisuras, el estreñimiento se tienen que atender principalmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre detectar, siempre buscar a un profesional que conozca sobre infecciones de transmisión sexual y que sea en un ambiente libre de estigma, un ambiente donde sientas un confort para poder atenderte. Recomendaciones es, si tienes una sexualidad plena, lo recomendado es que te hagas pruebas de tamizaje, de control cada 3 meses,
hay pruebas rápidas de VIH, pruebas rápidas de sífilis, pruebas rápidas de hepatitis C, hay pruebas de clamidia, de gonorrea. Entonces puedes acudir a los centros que pueden ser públicos, que son gratuitos, o en servicios de privados, donde también dan servicios para hacer detecciones por medio de pruebas rápidas. Yo siempre recomiendo la vacunación. Personas arriba de 20 años, vacunarse contra hepatitis B, que es una infección de transmisión sexual, vacunarse contra el virus del papiloma humano para evitar las verrugas condilomas y la progresión de alguna verruga en la lesión de mucosas como el ano, vagina, cavidad oral, para que no progrese a un cáncer. Es tener la vacunación por virus papiloma humano tetravalente 6, 11, 16 y 18. Posteriormente ya llegará a México la nanovalente, que es 9 serotipos. Entonces tenemos que tener una vacunación. El uso de condón externo con lubricante a base de agua en cada relación, estarlo cambiando cada 8 o 12 minutos para tener una efectividad adecuada. Un condón por cada vía que vayas a utilizar, boca, ano y regreses, cambiar el condón consecutivamente. Y estarte acudiendo, tú mismo conoces tu cuerpo y ante cualquier situación, pues siempre ir con un especialista sobre infecciones de transmisión sexual. Ay, pues si no notaron las recomendaciones, regresen el video y vuelven a regresar porque hartas recomendaciones. Doctor, nada más le dijimos 5 a salir traumada aquí. Pues es mejor, la información nunca está de más, muñecos. Oiga, doctor, ¿y dónde lo encontramos? ¿Dónde tiene su consultorio? ¿Nos puede platicar un poquito? Sí. Tenemos los consultorios que podemos tenerlos de dos maneras. Tenemos atenciones en la pública, por ejemplo, los servicios públicos, que son servicios públicos que tienen los servicios de salud, que son en los centros de salud, en el Capacit, que es la clínica de atención de infecciones de transmisión sexual, y también tenemos servicios particulares donde podemos venir al consultorio Diversity, donde también puedes sacar una cita, donde te puede valorar y se te puede dar la orientación sobre infecciones de transmisión sexual. Aquí hay referencias entre lo que puedes llegar con nosotros, hacer referencias a los servicios médicos que te correspondan, y siempre lo que es importante es la consejería, la educación, consejería, y ayudarte a dónde dirigirte, dependiendo, que muchas veces es lo que nos da miedo. Ay, no sabemos a dónde ir porque nos da pena. Entonces, ya cuando de que llegas, preguntar, doctor, lo que decíamos de que pues nuestro pudor o enseñar nuestras partecitas, pero muñecos, es mejor atender. Más vale más vale aguantarte el pudor, así como te bajaste los calzoncitos, pues ahora atiéndete a las consecuencias, pero sobre todo por salud, doctor, y pues para no seguir embarrándola, dices tú. Oiga, doctor, ¿y dónde está ubicado? pues tenemos varias ubicaciones, se las vamos a pasar para que aquí las pongamos en los videos, donde puedan acudir con los teléfonos para sacar una cita, para no darles una información errónea. Oiga, doctor, y ya lleva mucho tiempo dedicándose a tratar ese tipo de las ITS, o cuál es su especialidad. Cuéntenos un poco. Fíjate que llevo ya tratando infecciones de transmisión sexual, llevo 13 años. 13 años en el tema, es un tema que me ha gustado mucho. Ya. Tengo 13 años tratando infecciones de transmisión sexual, especialista en VIH, hepatitis C y otras ITS. Entonces ya son 13 años que he estado en el tema, nos faltan muchos más, tener mayor conocimiento. Digo, siempre se aprende porque siempre va a haber cosas nuevas, tratamientos nuevos, innovadores para dar una mejor atención, pero es lo que ya llevamos actualmente. Llevamos 13 años. Este junio cumplí 13 años en el tema de VIH y otras infecciones de transmisión. Ay, ¿cómo te quedas, Alma? Ay, no, tanta información, tanta información, y pues espero les haya servido, muñecos. Si tienen una sexualidad plena como nosotras, pues a atenderse. Oiga, doctor, ¿y se puede saber usted es soltero, casado? Ay, doctor, esta niña luego le Sí dije. se puede. Le dije que aguas, doctor, le dije que aguas. O sea, anda buscando otra cosa, Ay, ¿verdad? sí. Anda buscando otra cosa. Primero de que quiere trabajar aquí y ahora ya le Obviamente no para sus muñequitos que lo están viendo, porque pues de entrada pues que se echen un taquito de ojo y así, digo, una no está, pues se gata. Ay, se quedó muy Ay, ya no tuve que responder qué diré, pero mira,
Bueno, ya lo dijo todo, y con esa sonrisa, pues muy felizmente por lo que se ve. Ay, no, ¿qué tal? ¿Qué más quieres que preguntarle al doctor? Aprovecha. Oiga, doctor, y por ahí, bueno, entre su currículum también vimos que era partero y hace un tiempo se dedicaba a eso también. Bueno, es que por ejemplo la carrera de medicina general se define como médico, cirujano y partero, que es el sinónimo de medicina general. Todos hicimos medicina general y después haces una especialidad, que yo hice una que se llama medicina integrada por la Universidad de Monterrey, y después hice un adiestramiento en infecciones de transmisión sexual, que es donde me quedé, principalmente en el tema de las infecciones de transmisión sexual. Y ya con 13 años de experiencia. Doctor, mucho estudio, y aquí ahora sale por el pan. Ay, no, imagínate que te estás metido, pero muy bien, doctor, muy bien, porque así pues ayudan a tus muñequitos que luego venimos ahí con cada cosa, pero bueno, ¿qué tal? Doctor, pues fue un gustazo tenerlo hoy en el canal. ¿Cómo se sintió, doctor? No, muy bien, muy contento, muy agradables con ustedes dos, preciosuras. Ay, doctor, sí. Me la voy a creer. Ay, qué fuerte. Ay, muñecos, pues hemos llegado al final de este videito. Esperemos que la información pues les haya sido de utilidad. Y lo más importante, pues acérquense a los profesionales o a quien le tengan confianza, pero sobre todo a los profesionales, muñecos. Ay, ya sé, ¿qué tal? Pues encantada, doctor, encantada. Y pues ya llegamos al final, como dice, ¿qué tal? Y se despide de ustedes su mopedra favorita, el mamadero. ¡Qué tamañón! Y... Doctor Luis Castilla, sus órdenes. ¡Ay, besito, muñecos! Porque me quiero, me cuido. Bye. Esto fue Las Muñecas de la Noche. Se despide de ustedes el mamadero y qué tamañón. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.